buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención esta mañana. Hamás, el grupo que gobierna la Franja de Gaza, que es el grupo terrorista que inició hace casi 2 semanas la guerra, está denunciando que hay un bombardeo israelí contra una iglesia que deja por lo menos 16 muertos. En la misma zona en donde esta madrugada no pudo entrar la ayuda humanitaria. Están parqueados allí decenas de camiones intentando meter medicinas y alimentos, intentando entrar a Palestina, cosa que no ha podido. Había llegado o está allí intentando coordinar la ayuda humanitaria, frustrada de momento, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, que intenta preparar esa entrada de las ayudas a los civiles que quedaron en medio de la guerra, ya a punto de cumplir 2 semanas. Ya les vamos a actualizar de las noticias, que las hay muchas. Este día es uno de los más intensos. Hablando con las tropas en la frontera de Gaza, el ministro de Defensa de Israel acaba de anunciar que entrarán pronto, que habrá invasión israelí a la Franja de Gaza, sin precisar, por supuesto, en qué momento. Más países, incluso Colombia, anuncian envío de ayudas, aunque aclara el presidente Gustavo Petro que la nuestra será para el lado palestino de la guerra en la Franja de Gaza. Fue el anuncio que hace el presidente después de reunirse por separado con los embajadores tanto de Israel como de Palestina, intentando calmar un poquito la crisis diplomática que él mismo había creado por sus muchas publicaciones en redes sociales. Al embajador Gali Dagan, el embajador israelí, Petro le dijo que lamenta las muertes de civiles y que cree que Israel está respondiendo excesivamente al ataque de Hamás, que puede tener razón, pero el presidente sigue sin condenar el ataque, el primero, el original, el del terrorismo de Hamás. Y al otro embajador, al de Palestina, el presidente le recibió una carta de su hija diciendo que los niños no quieren estar en la guerra y que para ellos, para los niños palestinos, Petro es un héroe. Quizá porque el presidente ha tenido una posición muy pro-palestina, muy anti-israelí en este tema de la guerra, y eso es lo que ha costado la crisis diplomática. En este intento del gobierno Petro por atemperar un poquito su carrera diplomática, hoy se producirá una muy importante llamada entre cancilleres. Hablan telefónicamente el canciller Leiva de Colombia y el canciller Cohen de Israel. La guerra, que también fue el motivo de la locución anoche del presidente Biden, quien desde la oficina oval en la Casa Blanca dice que Hamás en Medio Oriente y Putin en Rusia tienen que pagar las consecuencias de las guerras y que los dos quieren aniquilar las democracias. Es la mirada de Estados Unidos, que a propósito vuelve a recriminar a través de Juan González, el colombiano que maneja asuntos de América Latina en la Casa Blanca, vuelve a recriminar las palabras del presidente Petro comparando a Israel con el nazismo. Ya les vamos a hablar de las noticias estas que vienen desde el Medio Oriente, muchas esta mañana, frustrada, repito, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Y les hablaré también de las noticias en Colombia. Se cayó la licitación, no por corrupción, aclaran desde el gobierno, sino por falta de pluralidad de oferentes. La licitación para contratar servicios de salud para 300.000 maestros en Colombia. Finalmente, el Ministerio de Educación confesó la razón por la que el gobierno canceló esa licitación, porque solamente había una oferta. Aunque el presidente Petro dijo que primero había encontrado una red de corrupción con la plata de la salud de los profesores, se desdice o lo desdice, lo corrige la ministra Vergara, que dice que la licitación en realidad se suspende por no tener múltiples ofertas. La misma historia de la licitación famosa de pasaportes en la Cancillería. Para evitar un paro de maestros de FECODE, el gobierno va a extender el actual contrato, que tendría que terminar el 31 de octubre, por 6 meses para darse plazo de abrir una nueva licitación. En Bogotá, mucha atención, la policía capturó al bárbaro, al señor muy elegante, sí, al conductor que por poco causó una tragedia porque no le dieron un parqueadero para entrar a los grados de los Andes en el Movistar Arena. En el video quedó grabado el momento en el que este señor embiste otro vehículo, lo estrella, termina hiriendo a un conductor que iba también para la celebración, luego huyó, fue capturado anoche tarde por la policía. En Cundinamarca, mucha atención, el gobernador está desmintiendo un video que circula viralmente, que es supuestamente de disidentes de las FARC que anuncian que tomaron el control prácticamente de todo el departamento. Un video que parece creíble, replicado por muchos políticos en campaña, anunciando una toma del páramo de Sumapaz, pero anunciando presencia en municipios Anapoima, La Mesa,
en Belén de Síquima, anunciando la toma literalmente de disidentes de las FARC en Cundinamarca. Dice el gobernador que hicieron información de inteligencia y que encontraron que el video no es creíble y que no es cierto que las FARC estén nuevamente, para nuestra tranquilidad, estén en municipios cercanos a Bogotá. Finalmente murió el turista norteamericano que fue baleado en un atraco por robarle la cadena de oro en Cartagena. Tenía 59 años, había llegado hace apenas 2 días a la costa y se murió producto de la inseguridad. Ya les actualizo también con la situación de elecciones. Estamos a 10 días. Desde Montelíbano, en Córdoba, el presidente Petro dio la orden de capturar, de hacer redadas para encontrar y capturar a los compradores de votos en estas elecciones regionales. Dice el presidente que pese a las alertas de la Procuraduría y de la Defensoría, el gobierno tiene garantizada la seguridad para el siguiente fin de semana. Y a propósito de elecciones, la alcaldesa Claudia López, hablando y presentándole a los bogotanos la segunda línea del metro de Bogotá, que debe estar adjudicada en abril del año entrante, les pide a los bogotanos votar libremente y por un candidato que no vaya a detener los metros de Bogotá. Se refería, por supuesto, a Gustavo Bolívar, sin mencionarlo. Lo dijo ayer durante la apertura de la licitación, muy importante para tener la segunda línea y para dar el parte de cómo avanza la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Noticias que vamos a compartir con ustedes en esta mañana, de momento soleada. Es un gusto saludarlos, tenemos una temperatura ya de 11 grados centígrados, un sol rojizo que se asoma en Bogotá. Hoy es el día del chef, es el día también del psicólogo en Colombia. Un saludo para todos ellos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En el día 14 de la guerra entre Israel y Hamas sigue bombardeando a la Franja de Gaza. Otra ciudad al norte de Israel está siendo evacuada por el aumento de los ataques de Hezbollah desde el Líbano. Por su parte, la ONU informó que la entrada de ayuda humanitaria a Gaza podría concretarse entre hoy y mañana. El ejército de Israel bombardeó una casa que estaba al lado de la iglesia Octor Sadega en San Porfirio, en Gaza, lo que hizo que el salón de ceremonias donde se refugiaban alrededor de 50 personas terminara colapsando. Tras visitar Israel, el presidente Joe Biden dirigió un discurso a la nación sobre la situación en Medio Oriente y Ucrania. Biden pidió al Congreso aprobar un paquete de ayuda económica y aseguró que tanto Hamas como Putin son una amenaza para la democracia. Hamas y Putin representan diferentes amenazas, pero ellos comparten esto en común. Ambos desean aniquilar la democracia. Sé que estos conflictos parecen muy lejanos, pero la historia nos ha enseñado que si no les enseñamos el precio de sus actos a los terroristas o dictadores, solo traerán más destrucción y dolor. Y esa madrugada se presentan nuevas amenazas de bomba en Europa. Es el quinto desalojo del Palacio de Versalles, uno de los principales centros turísticos de la capital francesa, en menos de 7 días. Menos de 24 horas después de que al menos 11 aeropuertos franceses fueran evacuados, algunos brevemente, debido también a avisos de bomba. El presidente Gustavo Petro se reunió con los embajadores de Israel y de Palestina en Palacio de Nariño. Les manifestó sus condolencias por los muertos civiles en medio del enfrentamiento en Gaza. Prometió ayudas humanitarias, anunció la apertura de una embajada en Palestina y se anunció que el canciller Leiva se comunicará con su homólogo de Israel después del duro choque diplomático. Pero hablábamos entonces sobre las repercusiones, particularmente por las posturas del presidente Gustavo Petro frente a Israel, su comparación con los nazis y los roces que ha traído esto en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Juan González, director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca. Israel tiene el derecho de existir, las vidas civiles israelíes tienen el mismo valor que la tuya o la mía, lo mismo con los palestinos. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que el gobierno nacional no ha sido notificado de una suspensión oficial de las exportaciones de Israel que podrían afectar los suministros de las fuerzas militares. Todavía no ha habido una comunicación oficial. Lo que tenemos es un comunicado, el canciller tal vez israelí, pero no una comunicación oficial al gobierno colombiano. En este momento los contratos se mantienen.
El gobierno ratificó la suspensión de la licitación para escoger los operadores del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, ahora con el argumento de que no hay pluralidad de oferentes, contrario a lo dicho por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien habló de una red de corrupción. La ministra de Educación, Aurora Vergara. Hemos votado entonces la cancelación de la invitación pública y la prórroga por 6 meses, que nos permita trabajar de manera concertada con el sector. Ecopetrol y Shell encontraron más gas en aguas profundas del Caribe colombiano. Ahora, en un pozo que se llama Glaucus 1, dice Ecopetrol que esto demuestra el enorme potencial en gas que tiene esta zona del país. La Corte Suprema de Justicia informó que el magistrado Francisco Farfán se declaró impedido en las investigaciones que cursan contra el senador José Alfredo Génico. Lo anunció el presidente de la Sala de Instrucción, César Augusto Reyes. El magistrado Farfán Molina anunció hoy a la Sala que manifiesta su impedimento para continuar conociendo los procesos seguidos en contra del congresista José Alfredo Génico Zuleta. La posible anulación de la candidatura de Jorge Agudelo como aspirante a la alcaldía de Santa Marta por el partido Fuerza Ciudadana desató el malestar del exgobernador Carlos Caicedo. El único propósito es retomar mafiosamente la alcaldía de Santa Marta sin tener que pasar por el escrutinio de los ciudadanos. Le respondió el registrador Alexander Vega. Desafortunadas las opiniones personales del exgobernador. Yo creo que ya está haciendo el tema de proselitismo. No voy a opinar porque yo soy el árbitro acá en este momento. El caso de Rodolfo Hernández sigue en veremos. No se ha resuelto el recurso de apelación que presentó su defensa a esa decisión inicial de revocar su candidatura, por lo cual, como él dice en este comunicado, su aspiración sigue vigente. Y Tulio Gómez no recibió buenas noticias. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló negativamente varias de sus tutelas que pretendían tumbar la decisión del CNE de revocar su candidatura a la gobernación del Valle. La alcaldesa Claudia López aprovechó el evento de apertura de la licitación de la segunda línea del metro de Suba y Engativá para hacer un llamado claro y conciso: no votar por candidatos que quieran frenar y dañar las obras que ya están en construcción en Bogotá por puro capricho político, específicamente la primera línea, que según cifras del distrito avanza en un 25%. Porque el primero en votos irá a la alcaldía y el segundo en votos irá al consejo, y en ambos sitios se necesita gente decente, transparente y que construya, no que pare, que sabotee y que dañe. Que no vengan a parar la ciudadela por puro capricho político, que no vengan a parar el metro a Suba y Engativá por puro capricho político. Con su voto lo defenderemos. ¡Defendamos el metro! En un debate en Meridiano Blue hablaron los 3 candidatos que puntúan en la encuesta por la alcaldía de Bogotá. Esto dijo Carlos Fernando Galán. Bogotá necesita esa línea, estamos frustrados, la ciudadanía está frustrada por tantos retrasos. Esto dijo Gustavo Bolívar. Que el 1 de enero echo a andar el cronograma del metro como me lo entreguen. Lo que alcance a hacer el presidente Petro de aquí a diciembre con el gobierno chino y con la alcaldesa, ya es un tema de ellos. El candidato Juan Daniel Oviedo al respecto. Nosotros sí tenemos claro es que vamos a hacer los planes integrales de desarrollo de renovación urbana para que la ciudad reciba a una primera línea de metro. El gobierno dio un parte de tranquilidad frente a la seguridad y la preparación de las elecciones del próximo 29 de octubre, en respuesta a las alertas presentadas por la Procuraduría y el Defensor del Pueblo. Al respecto, habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Veo que está planeado a cada elemento que tiene que llegar a cualquier rincón de Colombia. Ya están saliendo todos los insumos electorales. Si usted suma esto a el plan democracia que las fuerzas militares y de policía con la UNP han desarrollado por todo el país, yo puedo decir que estamos preparados ya. Un conductor estuvo a punto de causar una tragedia en inmediaciones del Movistar Arena en Bogotá, en medio de grados universitarios. El hombre, en medio de un ataque de ira, aceleró su carro, atropelló a un transeúnte y también golpeó una camioneta Audi que estaba frente a él para luego escapar ante los gritos de varias personas. Tras el hecho, la Secretaría de Movilidad, a través de sus redes sociales, informó que el hombre fue detenido y denunciado por lesiones personales. 5 presos políticos venezolanos fueron liberados poco después del levantamiento de sanciones por parte del Departamento del Tesoro. Ante las advertencias de la Casa Blanca, el chavismo subió el tono y de nuevo arremetió contra Estados Unidos. Juan González, director del hemisferio occidental de la Casa Blanca. La expectativa nuestra es que antes de fin de noviembre se defina de forma más específica la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, y también que comencemos a ver la liberación de americanos injustamente detenidos.
Iniciaron las semifinales de la Copa Betplay y el Pereira dio la sorpresa. Derrotó 2-0 a Nacional con goles de Juan Quintero y Jesús Cabrera, consiguiendo así una importante ventaja de cara al partido de vuelta que se jugará el 1 de noviembre en Medellín. La otra semifinal la disputarán Millonarios y el Cúcuta e iniciará hasta el 2 de noviembre en el Campín de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Buenos días.